Que el estudio que vamos a hablar ahora, estos minutos que vamos a compartir, lo vamos a encontrar en el libro de Primera de Pedro. Pedro, una persona muy particular, sin lugar a dudas, uno de los discípulos que compartió mucho tiempo con Cristo, una persona que dejó todo, dejó su carrera, dejó su vida, su trabajo, su empresa de pesca por seguir a Cristo. Y él vivió una vida y él entiende lo que es ser un cristiano, seguir a Cristo y ponerlo a Él en primer lugar. Y Él nos habla y nos da ejemplo acerca de cómo es la vida de un cristiano, cómo tenemos que ser y qué cosas vamos a padecer y qué cosas no. Fíjense, para eso vamos a abrir el capítulo 4 de Primera de Pedro y en este momento vamos a compartir 5 o 6 versículos nomás. Esto nos tiene que ayudar y esto lo escribe Pedro para que vos y yo podamos entender que la vida del cristiano no es una vida fácil. Al contrario de como muchos dicen que no, que cuando uno sigue a Cristo no más problemas, basta de sufrir, ¿no? Que no vamos a sufrir más. Al contrario. Pero lo que tiene es que hay una diferencia. Y vamos a ver cuál es esa diferencia. ¿Por qué vamos a sufrir, pero no tiene que ser lo que más nos importe? O que eso nos tire hacia abajo. Fíjense lo que dice el capítulo 4 de Primera de Pedro, el versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Tenemos que entender que estamos en el medio de un gran conflicto. Un conflicto entre los intereses del bien, podríamos decir, y los intereses del mal. Cristo y Satanás se están disputando por vos y por mí, podríamos decir. Satanás, el acusador, el enemigo de Dios, quien le echó la culpa a Dios, que era un Dios tirano, que era un Dios injusto, que su ley no se podía cumplir, que Dios era un ser egoísta, pelea porque vos y yo no aceptemos a Cristo. Cristo del otro lado, Dios da a su Hijo, ese Dios de amor, planea una estrategia para poder salvarte a vos y a mí y se está llevando a cabo. Por un lado tenemos a aquel que quiere el bien para vos, que es Dios. Aquel que quiere que vos seas próspero en tu vida, que tengas una vida llena de bendiciones, llena de alegría. Y por otro lado, a un Satanás que anda como un león rugiente, dice Pedro también ahí en el capítulo 5, el versículo 8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Por eso tenemos que tener cuidado. Un león rugiente va a comer lo que sea. No es lo mismo un león rugiente hambriento que un león que no esté hambriento. Y esa es la lucha que tenemos. Si no viste el programa que estrenamos ayer, te invito a que vayas a nuestro canal de YouTube y lo veas, que habla específicamente sobre esto. Te recuerdo que todos los programas que estamos haciendo junto con el licenciado, junto con Johnny, ahí Mariano también en los controles, no son programas aislados, ¿sí? Todos te están relacionados y todos te sirven para que vos puedas profundizar y aprender un poquito más acerca de lo que dice la Biblia. Saben, el cristiano en medio de esta lucha, este gran conflicto donde Dios quiere el bien para vos y Satanás quiere el mal, tiene pruebas, ¿sí? Pero te tiene que quedar algo en claro, que ya lo estudiamos, pero hay que repasarlo. Dios no envía las pruebas. Dios no es quien te manda las tentaciones y las pruebas. ¿Está claro? Dios no te manda una enfermedad para probarte. Dios no te manda un dolor para probarte. Dios no te manda un sufrimiento para probarte o por retribución porque vos hiciste algo mal. Que te quede en claro eso. Dios es un Dios de amor. Y lo que sí hace es que esa prueba, ese fuego, como le dice acá Pedro, Él lo encausa. Dios utiliza ese mal momento que vos hoy estás pasando, esa angustia, ese sufrimiento, ese dolor que vos hoy tenés, Él lo encausa y te fortalece a través de Él. Dios es el gran encausador de causas perdidas. Dios es el gran GPS que está todo el tiempo recalculando, como escuchamos a veces, ¿no?
Dios te ayuda a que tu vida, si va en un rumbo perdido a través de alguna situación, Él te la pueda encauzar para bien, no para mal. Sigue diciendo el versículo 13 de Pedro, 1 Pedro 4. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Saben, acá hay un denominador común que expresa toda la Biblia en general. Y hace referencia de que si vos hoy sufrís con Cristo, mañana vas a reír con Cristo y reinar con Cristo. Si vos hoy sos perseguido o sos discriminado, te hacen bullying por ser cristiano, mañana vas a reinar junto al Rey de Reyes. ¿Y cuándo es ese mañana? Acá Pedro lo declara así, dice, en la revelación de su gloria. Y la revelación de su gloria hace referencia a la segunda venida. El plan de salvación está trazado. Hoy nosotros tenemos un libre acceso a la gracia que nos permite que gracias a los méritos de Jesús, vos y yo podamos elegir y obtener la salvación. Y en este plan, Dios hoy está intercediendo por vos y por mí. Gracias a su intercesión y a sus méritos en la cruz, nosotros podemos elegir ser salvos. Este mundo ya no da para más. Mira a nuestro alrededor, mira a tu alrededor. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está el barrio? ¿Cómo están las leyes? ¿Cómo está la moral del que está alrededor tuyo? ¿Te das cuenta que todo va cada vez de mal en peor? Es por eso que es momento de tomar una decisión. Entender de que este mundo pronto va a acabar y cuando se revele su gloria, a través de la segunda venida, vos y yo podamos alcanzar esa vida eterna que tenemos, que Dios nos promete. Esa recompensa por una vida de constante lucha contra el enemigo. El versículo 14 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. En otras palabras, también Jesús dijo cuando estuvo en la tierra, todo aquel que quiera permanecer en su vida o ganar su vida la va a perder, pero aquel que la pierda en mí la va a ganar. Jesús te está diciendo, fíjense cómo es la ley de lo inverso, ¿no? Si vos querés vivir una vida conforme a lo que vos te parece, la vas a perder a la vida. Ahora, si vos permitís que Cristo se manifieste en tu vida, la vas a ganar. Si vos dejás de vivir como vos querés y empezás a vivir como Dios quiere, la batalla ya está ganada. ¿Saben? Otra palabra que también, o otra manera de decir, hablar de vituperios, se lo conoce como abrumar con insultos a alguien. Y saben que Jesús fue vituperiado cuando fue crucificado. No fue insultado, injuriado, no fue escupido, fue maltratado, golpeado, masacrado y hasta muerto. Y no tuvo problema de sufrir eso. Así como lo menospreciaron a Jesús, también te van a menospreciar a vos, dice. Pero eso no es lo que nos tiene que preocupar. Y hay una clave porque dice que el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. El Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, ya hablamos, hay un programa especial que habla sobre eso. El Espíritu Santo mora en vos y en mí. Dios, a través del Espíritu Santo, puede hacer que tu vida se transforme, que tu vida cambie, que tu vida cada vez sea más y más semejante a aquel que nos creó, a Dios, a Cristo. ¿Saben? Es importante entender que si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, no vamos a poder heredar la vida eterna. Es por eso que Dios te llama a que en todo momento, sea cual sea la situación que estés viviendo, empieces a tener una conciencia de que este no es el futuro que Dios quiere para vos.
Podemos superar las pruebas cuando entendemos que todo es momentáneo y circunstancial. Todo lo que este mundo te puede dar, tanto los placeres como las angustias, son pasajeras. ¿Querés algo que sea duradero? ¿Querés algo que sea eterno, constante y estable? Solamente lo vas a encontrar aferrado a los pies de Cristo. Sigue diciendo el versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Fíjense que ponen la misma situación aquel que roba, aquel que mata, como aquel que le gusta el chusmerío, por así decirlo. Aquel que le gusta hablar mal del otro, aquel que le gusta entrometerse en la vida del otro. Dios te está invitando a que vivas una vida íntegra. A que no importa cuál sea la situación que estés pasando. Dios promete acompañarte y reencauzar ese sufrimiento. Pero es necesario que nosotros hagamos algo. Porque es muy lindo predicar de que Dios nos ama, de que nos da nuevas oportunidades y que siempre nos perdona. Pero así como lo hace Él, también exige obediencia. Y vos y yo tenemos que ser obedientes y fieles a Dios. Y el versículo 16 dice, porque si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces me pongo a pensar, entonces Dios, ¿qué quiere? ¿Que sufra? Al final, ¿para qué voy a ser cristiano si voy a vivir sufriendo? Tenemos que entender que cuando uno decide ser cristiano, es un sinónimo de nadar en contra de la corriente. Dios te está invitando a que lo sigas, pero Él te está enseñando y te está mostrando de antemano cómo va a ser ese estilo de vida. Vas a estar lleno de gozo, lleno de plenitud y te vas a sentir completo. Pero vas a tener que pasar por diversas pruebas porque vivimos en un mundo que está lleno de pecado. Y saben, cuando Pedro dice acá que seamos vituperados en el nombre de Jesús, pero no nos tenemos que avergonzar, sino glorificar a Dios. Él seguramente se estaba acordando casi 50 años atrás, cuando él estaba sentado en un monte, escuchando en vivo y en directo al gran maestro. Jesús ya lo dijo eso. Fíjense, si nosotros vamos a Mateo, el primer evangelio, el primero del libro de los evangelios, el primero del Nuevo Testamento, el capítulo 5, vamos a encontrar en este capítulo uno de los sermones más lindos y más grandes que realizó Jesús. Uno de los más importantes, podríamos decir. El capítulo 5, el versículo 11 y 12 dicen lo siguiente. Bienaventurados sois. Y saben, cuando Jesús nos habla de bienaventurado, el bienaventurado es alguien que es feliz. Pero no es alguien que es feliz momentáneamente. Nosotros hoy entendemos que la felicidad es efímera, se nos va. Así como viene, se va, nada es duradero. Pero Dios te quiere dar una felicidad estable. Esa es la bienaventuranza que Dios te ofrece. Feliz, pleno, gozoso es aquel, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegreaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cómo voy a ser feliz si me van a, como hoy decíamos, ¿no? Me van a abrumar con insultos? ¿Cómo voy a ser feliz si me van a perseguir? ¿Cómo me voy a ser feliz si van a atentar contra mi vida? ¿Cómo voy a ser feliz si van a hablar en contra mí? Jesús vino a este mundo a enseñar y a mostrarte que nada de este mundo tenía que ver con Él. ¿Sabes? Vos vas a poder alcanzar la felicidad y el gozo cuando en tu vida entiendas que vos no sos un heredero de esta tierra, que vos no sos un habitante de esta tierra, que la promesa que encontramos en la Biblia va más allá de todo lo terrenal que existe. Es momento de que empecemos a vivir como ciudadanos celestiales.
Saben, el reino de Dios no es un reino terrenal, sino un reino celestial. Y eso es lo que nos ofrece. Por eso tenemos que estar gozosos, porque esto es pasajero. Y las pruebas son necesarias para que podamos crecer, para que podamos fortalecernos, para que podamos aferrarnos más a Cristo. Dios no te manda las pruebas, pero sí las utiliza y las reencausa. Y dice el versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y acá nos está mostrando que hay que tomar una decisión. Que hay solamente dos bandos que están, diríamos, desarrollando este conflicto. Por un lado, el bando de los que siguen a Cristo y por otro lado, el bando de los que siguen a Satanás. Acá no podemos estarnos en el medio, con un pie de un lado y con el otro pie del otro. Tenemos que tomar una decisión. El juicio, dice, comienza por la casa, aquellos que deciden seguir a Cristo. Hay un juicio en el cielo donde se está decidiendo el futuro y donde se lleva al cabo contando las cosas que cada uno hace. Y ahí se lo considera si es salvo para siempre o muerto para siempre. Y en medio de ese juicio nosotros estamos. Vos y yo estamos siendo juzgados. Y solamente vamos a poder ser hallados libres o inocentes si nos aferramos a los méritos de Jesús en la cruz. No hay nada que vos y yo podamos hacer para que Dios nos considere santos o libres. No hay nada. Solamente aferrarnos a Dios. Y gracias a la gracia vamos a poder tener esa salvación. Pero es necesario vivir una vida consecuente a las decisiones que tomamos. ¿Sí? La salvación no la vamos a obtener a través de las obras que realizamos. Pero si nosotros no realizamos obras y no vivimos una vida íntegra, ¿cómo expresamos la felicidad, la alegría de entender de que somos salvos? Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo more en nosotros, automáticamente eso nos incentiva a querer actuar. No podemos decir que tenemos el Espíritu Santo en el corazón y quedarnos de brazos cruzados. La presencia de Dios en tu vida tiene que incentivarte a actuar en favor de los demás. Entonces dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Muchas veces nosotros decimos, no, al final este que hace todo mal le va bien, y este que hace todo bien, y yo que intento hacer las cosas bien me van mal. Pero el fin es uno solo. El fin está dado a través de las circunstancias que se están realizando hoy en el cielo, que es este juicio investigador. Por eso es momento de tomar una decisión, de elegir de qué lado vamos a estar, a quién vamos a servir. Y quédate tranquilo, vas a tener problemas, porque Dios lo dijo, pero Él te va a ayudar a pasar. Él va a reencauzar tu vida. Cuanto vos más perdido te sentís, Dios más va a actuar para que vos te vuelvas a sentir en el lugar correcto. Y fíjense lo que dice el versículo 19, que es el último versículo que vamos a compartir en este momento. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Te tiene que quedar en claro que Dios nunca abandona a los suyos. Dios nunca te abandona. Si vos decidís encomendar tu vida a Jesús, Él te va a proteger y te va a fortalecer. Dios es un Dios que cuida, ama, protege y reencausa la vida de los sufrientes. Y ese es el Dios a quien nosotros servimos. Fíjense que dice que Él es fiel creador. Es momento de reconocer a Dios como el creador. No hay nada que vos hagas que te haga separar del amor de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. No hay nada de tu pasado, nada de ninguna decisión que hayas tomado que haga que Dios deje de amarte.
El cristiano es necesario que viva una vida conforme a los principios encontrados en la Biblia. Debemos hacer lo mejor que podemos mediante la gracia y permitir que mediante la gracia Dios nos fortalezca. Es momento ahora de dejar todo en las manos de Dios. Dios te está haciendo una invitación en este momento. Dios te está diciendo, vos que estás ahí viéndome, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Por qué no tomás la decisión ahora de seguirme? ¿Qué estás esperando? En estos dos bandos hay uno que es el ganador y ya conocemos que es el lado de Cristo. Tenemos un oponente que está vencido. Él va, porque lo hizo a lo largo de la historia, y aquellos que deciden seguir a Cristo, Él les hace la guerra. Va en su contra. Va a utilizar todos los medios que Él pueda para causarte mal, dolor y angustia y que vos dejes de seguir a Cristo. Pero este adversario, que es poderoso, que tiene la fuerza, no es lo suficientemente fuerte como para vencer a Cristo. Solamente en las manos de Cristo, vos y yo podemos estar seguros. Dios te dejó claro desde un principio que cuando vos le decidís seguir a Cristo es ir en contra de la corriente. Por eso no es una vida fácil la que vamos a vivir. Pero Dios te promete un galardón mayor. La recompensa por vivir la vida de un cristiano es mucho mayor que cualquier sufrimiento pasajero que podamos vivir en este mundo. ¿Saben? Lutero, que fue un gran reformador, una gran persona de Dios que incentivó mucho el estudio de la palabra, dijo una frase muy importante que me gusta compartirla. Y él dice, he tenido muchas cosas en mis manos y a todas las he perdido. Pero lo que puse en las manos de Dios, todavía las tengo. ¿Qué quiere decir? Que es momento de dejar todo aquello que nos aleja de Dios. Es momento de poner nuestra vida en sus manos. Es momento de permitir que, ¿qué es eso que te angustia hoy? Esa enfermedad que hoy te está haciendo sufrir. Ese dolor, ese alejamiento con algún ser querido. Ponelo en las manos de Dios. Deja que Dios reencauce tu vida. Permití que Dios restaure las relaciones. Permití que sea Dios quien obre en vos. Porque Él obra el querer también como el hacer, porque Él es muy, muy, pero muy cuidadoso de sus hijos